¿Qué tal, mis queridos amigos de Ministerio Séptimo Milenio? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo, capítulo número 17 de esta serie del deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Si estuvieron siguiendo lo que es esta serie, sabrán que estamos leyendo el libro de Elena White, El deseado de todas las gentes, y estamos em, resaltando todas aquellas perlas de la sierva del Señor que tienen que ver con la doctrina de Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Si de verdad es Padre. ¿Quién es Jesús? Si en verdad es Hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué roles cumplen? También resaltamos algunas otras doctrinas muy importantes como los pactos y la ley de Dios, que es la justificación por la fe, y la naturaleza de Cristo. En esta oportunidad, en el capítulo 17, vamos a ver una historia cortita, pero con una lección tan larga que llega hasta nosotros, para que nosotros podamos aprenderla y considerarla. Recordemos que, bueno, Jesús ya había comenzado su ministerio, ya los sacerdotes, los maestros tenían un odio por él y tramaban cómo hacer para desaparecerlo. Pero la sierva del Señor nos cuenta que no todos, no todos, aquellas personas que eran ricas o que tenían un puesto bien renombrado dentro de los concilios o del templo, no todos se habían animado abiertamente ya a odiar a Jesús. Había algunos que estaban un poco conmovidos con las enseñanzas de Jesús y empezaron a estudiar más las profecías, especialmente en el libro de Isaías, que hablaban con respecto al Mesías, ¿no? Una de las grandes dificultades que tenían los judíos y por las cuales no reconocieron a Cristo es que confundían las profecías que hablaban de la primera venida con la de la segunda venida. Entonces esperaban a un rey terrenal cuando en realidad Isaías hablaba de un Mesías que venía a este mundo a sufrir y ellos al no entenderlo veían a Cristo y se desilusionaban y lo rechazaban. Pero este hombre Nicodemo, que era un príncipe dentro del pueblo de Israel, era parte del concilio este importante donde estaban todos los maestros de la ley y de los sacerdotes. Desde el principio, cuando en las reuniones intentaban tramar algo contra Jesús, él se anticipaba, pedía cautela, en cierta ocasión dijo, eh, cuidado porque si viene de Dios es muy peligroso rechazar las amonestaciones y perseguirlo, tengamos cautela. Entonces varias veces logró desbaratar ciertos planes que tenía el Sanedrín, ahí me salió la palabra, el concilio del Sanedrín. Nicodemo todavía igual tenía una lucha dentro suyo, porque él era un hombre rico y de buena posición, quería hablar con Cristo, pero no quería hacerlo abiertamente, porque hubiese sido un poco una humillación para él. Sin embargo, un día planificó de noche, eh, investigó a dónde paraba Cristo por las noches, tenía un lugar cerca del Monte de los Olivos, entonces ya cuando toda la ciudad estaba en calma, fue a ver a Jesús y a entrevistarse con él. Nos cuenta la historia que Nicodemo había estado presente cuando Jesús echó a todos los cambistas y a los vendedores de animales, los echó del templo, y nos cuenta que él vio y le fue imposible rechazar esa autoridad divina que se vio en Cristo cuando hizo esto. Él no dudaba de que Jesús era un enviado de Dios,
pero hasta ahora solamente creía eso, que era un enviado y no que era el Mesías. Hasta este momento él creía eso, ¿no es cierto? La sierva del Señor nos cuenta, dice que Nicodemo había venido al Señor pensando en entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo: no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Yo saco como una enseñanza de todo esto, porque hoy en día hay muchas personas que creen que lo importante es acumular conocimiento tras conocimiento. Yo creo que es muy importante estudiar. De hecho, a mí me encanta y, y me la paso mis días estudiando la palabra de Dios. Pero acá Jesús se refiere al hecho de acumular información que no produce ningún cambio. Simplemente el tener un título, un diploma, una carrera universitaria, y decir: yo sé de esto, estudio filosofía de la iglesia, estudio a los padres, estudio a las demás religiones, estudio todo lo que tiene que ver con la religión, porque todo te abre la cabeza para poder conocer más a Dios. Esto no es más que un vil engaño de parte de Satanás, porque Dios solamente revela sus verdades a aquellos que lo buscan en espíritu, con humildad y en oración, pretendiendo llegar a la verdad, pretendiendo conocerlo y conocer a su Hijo Jesucristo. El acumular información académica, el utilizar palabras grandilocuentes, casi siempre son sinónimos de una vida espiritual muy pobre o hasta muerta, ¿no? Sin hacer ninguna crítica puntual a nadie, ¿no? Pero cuando escuchamos ciertos maestros que hablan de apologética y hermenéutica y de cosas que todo tienen que ver con la teología y la ciencia, esa no es la ciencia que Dios pretende para nosotros, sino poder entender su verdad simple y como Él quiere manifestarla en nosotros, que es limpiando nuestro corazón y haciéndonos personas nuevas. Entonces eso es lo que podemos aplicar, ¿no es cierto?, de estas palabras de Jesús. Nos continúa relatando la sierva de Dios que el orgullo del fariseo, de Nicodemo, era fariseo, contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. O sea, dentro de Nicodemo había una lucha, ¿sí? Él peleaba contra su orgullo. Y creo que muchos todavía estamos en esa etapa, ¿no? Especialmente el pueblo adventista. Yo soy adventista de toda la vida, de cuarta, quinta generación. Tengo papá pastor, soy pastor, mis hermanos pastores, mis abuelos pastores, o fui anciano y trabajé en la iglesia toda mi vida. ¿Cómo puede ser que venga alguien que nunca, que parece pobre, que se viste mal, que no fue a la universidad y que éste tenga la verdad y que Dios me haya pasado por alto a mí, ¿no es cierto? Ese orgullo adventista es el mismo orgullo fariseo, ¿no es cierto? Sin faltar al respeto. Pasa que la palabra fariseo puede usarse hoy en día casi como si uno estuviese denostando al otro, pero lo acabo de decir de una forma absolutamente descriptiva, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en la lectura, ¿no? Dice que se admiraba de que Cristo le hablase así sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. Por un lado, es admirable cómo Nicodemo terminó matando a ese orgullo y dejando que Cristo le hable, ¿no? Porque hoy en día cualquiera se ofende de que una persona sin estudio te quiera enseñar. Es casi ofensivo y salta un demonio desde el interior que lo único que trata de hacer es defender el orgullo, ¿no? La sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo en palabras llenas de ironía. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso digo que el acumular conocimientos, el tener títulos teológicos, el ir a la universidad, el leer historia y filosofía y los padres de las iglesias y de todas las religiones, no tiene nada que ver con el conocimiento que Dios quiere darnos, ¿sí? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, entregándonos a Dios para que Él hable en nosotros. Esa es la única manera. Y acá viene una cita que es tremenda. Yo les aconsejo que se sienten para que no se caigan para atrás, porque fíjense cómo la sierva de Dios nos va a revelar una tremenda verdad. Nicodemo había estado perplejo porque no entendía, ¿no es cierto?, lo que Jesús le había dicho sobre nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Entonces Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se oye el viento entre las ramas de los árboles y por el susurro que se produce en las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Grábense esto, Está hablando de que el viento es como el Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Puede ser que una persona no pueda exactamente decir la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Para. Primero nos dice, así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón, que es como el viento. Y después nos dice, mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Hermanos, esta es la creencia de Elena White en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida misma de Cristo, la vida invisible, su omnipresencia, su espíritu, no otra persona. Cristo es el que cumple su promesa y nos dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, toco a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, voy a entrar y voy a estar con él. Ven que doctrinalmente la sierva de Dios en este libro, El deseado de todas las gentes, es muy pero muy clara. Y seguimos leyendo, ¿no? Dice, poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Tremenda esta perla que la sierva del Señor nos deja en la historia de Nicodemo, ¿no? Nicodemo nos enseñó que a veces la verdad se nos presenta y nosotros podemos estar un tiempo hasta que la aceptamos. Pero al final, Nicodemo, cuando ve la muerte de Jesús, la sierva nos cuenta que él entendió lo que Jesús le había dicho cuando le hablaba de que la serpiente que Moisés alzó, esa serpiente de bronce que alzó en el desierto para que los israelitas no murieran mediante las picaduras de serpiente, representaban a Cristo, que era necesario que él fuera alzado para que todo aquel que en él creyera no se perdiera mas tenga vida eterna. Y se nos cuenta que Nicodemo utilizó todos sus recursos, todas sus riquezas,
después de la muerte de Cristo, para apoyar a los apóstoles para que sigan predicando. Quedó totalmente pobre de bienes terrenales, pero fue uno de los soldados más fieles que tuvo el Señor Jesús acá en la tierra luego de su ascensión, ¿no es cierto? Y nos deja una enseñanza muy importante este capítulo, ¿no? Dice, no es mediante controversias y discusiones cómo se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. ¿Mirar a quién? Mirar a Cristo, esa serpiente de bronce que fue alzada en el desierto, que simboliza a Jesús alzado en la cruz. No tenemos que gastar tiempo en controversias y discusiones, miremos a Cristo. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Estudió las Escrituras para recibir la vida divina de Cristo. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Y bueno, acá la sierva nos dice que hoy hay miles que necesitan aprender la misma verdad. Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y pensar que hay gente que sigue insistiendo en que una persona diferente a Cristo es la que está intercediendo por nosotros, cuando la Biblia es muy clara y dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. En fin, ¿no? Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. La fe es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos y el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo, a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero vamos a volver a repasar esto. Dice, y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. ¿Se entiende? ¿Cómo se usa de forma intercambiable Espíritu de Dios con Cristo? El arrepentimiento proviene del Espíritu de Dios, el arrepentimiento proviene de Cristo. Eso es otra gran verdad que la sierva de Dios nos muestra en este libro, contradiciendo esas ideas que dicen que ella cambió sus creencias en cuanto a Dios desde que recibió la inspiración para escribir este libro, ¿no? Y termina el capítulo diciendo que Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de éste la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Si estas mismas lecciones son para nosotros hoy, lo primero que tenemos que entender es que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar y escuchar. Mirar a Cristo y escuchar la voz de Dios. Recién en ese momento, Cristo va a poner en nosotros ese sentimiento de arrepentimiento y de odio hacia el pecado. Y es el mismo Cristo quien nos va a dar el perdón. Y es el mismo Cristo quien va a inspirar en nosotros las verdades que necesitamos obtener. ¿Sí? Por más que nos esforcemos por tener máster y recontramáster en teología, las verdades fundamentales de la palabra de Dios vienen al corazón por medio del Espíritu de Cristo aquellos que se humillan, que mueren a su propio orgullo y se dejan guiar por Cristo mismo,
Que Dios los bendiga, los espero la próxima y les pido siempre de favor si pueden compartir, si pueden comentar, para que este material pueda llegar a muchas otras personas que lo están necesitando. Que nuestro Señor los acompañe y hasta la próxima.